Buenas a todos, a todas y como se hace habitual tengo una palabra y esta vez es la iglesia perfecta. ¿La iglesia perfecta existe? Pues no. Según lo que yo tengo entendido y lo que conozco, la iglesia perfecta no existe porque la iglesia somos nosotros los que recibimos al Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada iglesia tiene sus componentes y sus componentes somos nosotros que tenemos un alma y esta alma necesita está en un proceso de regeneración, en un proceso de cambio y por consiguiente no es posible que sea perfecta porque solamente puede llegar a la perfección cuando estemos en el cielo. Pero bueno, aquí les voy a poner una cita bíblica en general de las iglesias que aparecen en el Apocalipsis, que son las 7 iglesias. Y un ejemplo, y empezamos con la iglesia, aquí está en el Apocalipsis, en el capítulo 2, que dice mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Y un poco resumido, y entonces lo que dice aquí, el mensaje en el versículo 7 dice, en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí dice lo bueno que tiene esta iglesia, que aborrece a las obras de los nicolaitas. Pero en el versículo 4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es algo que en general, no hablo por los otros, hablo por mí, y es que cuando recibimos al Señor, lo recibimos con tanto alegría, lo recibimos con tanto amor y tenemos tanto que buscar, tanto que dar, pero con las preocupaciones, con todos los procesos que pasamos, al final ese primer amor que teníamos, poco a poco se va perdiendo. Y entonces tenemos que estar continuamente buscando del Señor en su presencia para no estar influenciados por todos estos procesos que tenemos y mantenernos firmes y buscando en su presencia, pues tener ese amor como teníamos antes. ¿No? En mi caso, no es exactamente igual, puede ser mejor, puede ser peor, pero no es igual que el primero, porque el primero es cuando uno dice, wow, y tienes ese anhelo y eso, pero eso se puede conseguir estando en presencia del Señor y buscando continuamente y quitándonos todas estas influencias negativas, todo lo que nos distrae, pero eso es uno de los aspectos que tiene que explicar aquí de que perdió el primer amor. Y entonces, pues, esto también ocurre en las iglesias en general, no solo con mi persona, sino con muchos de todo el cuerpo de Cristo. También tenemos otra cita aquí en la iglesia de el mensaje a Esmirna. Entonces dice aquí en el versículo, yo conozco tus obras, dice aquí en el versículo 9, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros de la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, dice el Señor, hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y dice, el que tiene oído oiga, el que espíritu de la iglesia, el que venciere no sufrirá el daño de la muerte segunda. Aquí, a la iglesia de Esmirna, nos dice que él conoce las obras y su tribulación y la pobreza, pero en realidad, aunque son pobres, pero son ricos. Y aquí en este caso el Señor les dice que sea fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Aquí habla de una iglesia, en general de personas que tienen una pobreza,
pobreza, en general hay muchas personas que tienen esa pobreza, pero para el Señor no es interesante esa pobreza, porque si eres pobre en un sentido, pero en tu corazón, para el Señor eres rico. Entonces aquí habla también, ese es otro aspecto que puede tener una iglesia. Por ejemplo, aquí dice en el mensaje a Pérgamo, y dice también en el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retenéis mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí habla de un aspecto, ¿no?, positivo, pero dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí está hablando de otro aspecto que, claro, esto ocurre no solamente en esta iglesia, ocurre en general en las iglesias que tenemos hoy día. Entonces es otro señalamiento de que la iglesia perfecta no existe. Y también continuamos aquí con la iglesia, el mensaje a Tiátira. Aquí nos dicen, seguimos en el capítulo 2, y dice en el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Aquí también hay un espíritu de una persona así dominante, es lo que entiendo yo, y es que también incita a las personas a estar en la fornicación, a los ídolos, y eso no le agrada al Señor. Entonces, este es otro aspecto también que tiene que estar aquí señalado, de qué es lo que ocurre con las iglesias también en la actualidad. Entonces, claro, si vamos a buscar qué iglesia es la que no hay fornicación, la iglesia que no tienen esa adoración a ídolos y demás, pues no lo vamos a encontrar, porque en una iglesia hay de todo tipo de personas, y quién de esas personas es la que genuinamente está adorando al Señor, y qué persona es la que en realidad está allí, pero es directamente una persona religiosa y no le interesa, o directamente sean personas que no van con esas intenciones de adorar o amar al Señor, sino voy a servir de tropiezo a los hermanos. Entonces aquí lo dice claramente. Y luego aquí tenemos el mensaje a Sardis, y aquí nos dice en el capítulo 3, y dice, bueno, escríbelas en la iglesia de San Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues de que lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí también está hablando claramente de que se cree, ¿no?, que es vigilante, ¿no?, pero que se cree que está todo perfecto, pero no, tiene que continuar en la vigilancia, tiene que continuar y tiene que arrepentirse. Porque el Señor, como dice aquí, vendrá como ladrón, o sea que no se puede dejar de orar, no se puede estar persistente en la búsqueda del Señor. Y claro, en estas iglesias que aparecen aquí, están todos estos detalles de la iglesia, y también falta
la iglesia de Filadelfia, el mensaje de la iglesia de Filadelfia, que dice aquí en el versículo 3:8, yo conozco tus obras, es aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, versículo 9, yo entrego la sinagoga a Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí en la de Filadelfia sí, sin embargo, habla de positivo. Habla, y lo dice aquí claro, que él conoce sus obras, tiene la puerta abierta, o sea que esto es una gran bendición, porque han guardado la palabra. Qué importante es guardar la palabra. Hay personas en la iglesia, en todas las iglesias, en cada local, dígase iglesia local, al local y a las personas que están en la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero aquí en la iglesia de Filadelfia escribe y dice que ha guardado su palabra. ¿Cuántos no guardan la palabra? Guardamos o intentamos o intentan estar en comunión con el Señor y guardar su palabra. Pues aquí habla sobre este tema y entonces el Señor está, como dice que está aquí al lado, como dice que no ha negado su nombre, dice, poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. O sea que los guardará a ellos de la iglesia de Filadelfia, pero también es lo que yo creo y es lo que interpreto, ya esto es una interpretación mía, de lo que pasa con la iglesia en la actualidad y con nosotros. Entonces, a la pregunta de ¿la iglesia perfecta existe? Pues no existe una iglesia perfecta, entonces cuando uno va a buscar en dónde va a ir, en qué iglesia va a estar, al final uno no puede ir y buscar la iglesia donde no haya disputas, donde no hayan ídolos, donde no hayan chisme, donde no hayan esas cosas que existen en todos los lugares de este mundo, pero que también ocurren en las iglesias locales, que no será en la gran mayoría, porque yo, por ejemplo, no he estado en tanta iglesia y no puedo decir lo que no he visto, pero sí ocurre, y entonces pues lo que tenemos, pienso yo, y es lo que uno hace, es primero pedirle dirección al Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, para saber exactamente en qué local, iglesia, uno debe estar. Eso es, y luego, estés donde estés, siempre va a haber algún detalle, entonces hay que concentrarse y tener las miras en la palabra, tener las miras en el Señor y no en las personas, porque nadie es perfecto, nosotros tampoco lo somos, entonces por eso yo les animo a que no estén buscando una iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta no existe, solamente será cuando el Señor regrese y estemos y vayamos con Él, el Señor sea el centro, la roca de nuestra vida. Bueno, espero que les haya sido de bendición esta palabra. Gracias. Shalom.